Ok, buenas tardes a todos, buenas noches. Continuando con las sesiones que les quiero preparar en estos tiempos ah, de complicaciones técnicas, dificultades técnicas, les voy a dejar esto continuando con el tema de compactación. Y aquí vamos a tratar un par de temas o de aspectos por separado que yo acabo de bautizar como yo tengo otros datos, ¿verdad? Bien, así le vamos a llamar, ¿verdad? Compactación, otros datos. Perfecto. Vamos a comenzar. Es la parte 2 de compactación, ¿verdad? Agregando a lo que ya hemos visto en clase y ya teniendo más claro lo de el ejemplo de compactación que vimos en la grabación anterior, ¿verdad? Bien, vamos a entonces a comenzar. Les voy a hablar sobre estos aspectos, la influencia del material, ¿sí? Vamos a ver también, déjenme colocar aquí aquí está, pluma, perdón, no la había activado. Vamos a hablar del tipo de material, compacidad relativa, influencia de finos, influencia de equipo, influencia del procedimiento, ¿verdad? Lo del tipo de material lo vinimos comentando en clase la semana pasada, de cómo los suelos gruesos nos van a dar una densidad seca mayor con una humedad óptima baja, ¿verdad? Aquí tenemos una arena limpia, acá por arriba, ¿verdad? Sí. Eh, y por acá por abajo, en el otro espectro del asunto, tenemos una arcilla muy plástica, ¿verdad? Con una densidad seca muy baja o más baja que la otra, ¿verdad? Aquí está en libras por pie cúbico, pero para el caso estamos comparando las densidades secas que estamos alcanzando en el rango 120-130 contra 90 de una arcilla altamente plástica, ¿verdad? Ok, entonces entre más grueso lo vamos a encontrar arriba a la izquierda, ¿verdad? Entre más fino y más plástico, abajo a la derecha. Sin embargo, también vimos la vez pasada cómo una arena mal graduada me podría dar igual de un comportamiento menos favorable. Una arena mal graduada se comportaría como una arcilla muy plástica en cuestión de compactación, ¿sí? Hablando del material. Aquí dice Proctor modificado, Proctor estándar. Obviamente también ya comentamos que el Proctor modificado nosotros lo encontraríamos en la parte la Proctor modificada se movería hacia arriba, hacia la izquierda, con respecto a la Proctor estándar por mayor cantidad de energía aplicada, ¿verdad? Bien, hablando de densificación, ¿ok? Este parámetro ustedes no se les enseña de manera convencional, que es el de compacidad relativa, ¿sí? Y aquí pueden ver y llamo su atención a esta expresión de aquí, que es la compacidad relativa con respecto a la relación de vacíos. Es la relación de vacíos máxima con respecto a la relación de vacíos mínima y la relación de vacíos en estado natural, ¿sí? Eso a mí me da un rango de acomodo de partículas donde yo de un lado tengo el lado más suelto, ¿sí? Aquí es más suelto,
y por el otro lado tengo de qué manera lo tengo más denso el material, ¿verdad? Obviamente el más suelto se relaciona con relación de vacíos máxima, la mayor cantidad de huecos que puedo tener en la estructura de ese suelo, y la más densa pues sería la relación de vacíos mínima. Esta yo la obtengo en el laboratorio con una prueba de compactación. Aquí pueden ver una mesa vibratoria, pero bien puede ser con Proctor modificado, ¿verdad? El más suelto es un poco más complicado de realizar y se hace por medio de un embudo que impida que haya caída libre de material, y de manera que podamos ir llenándolo con una estructura muy abierta, ¿verdad? Que el recipiente me quede con el mejor grado de acomodo que pueda yo tener de partículas sin ninguna alteración posible, y con el mayor número de huecos entre ellas, ¿verdad? En cambio aquí el compactado pues obviamente se va a lograr un acomodo más, más cerrado, ¿verdad? De las partículas. ¿Ok? Para cada material tendría entonces su relación de vacíos mínima y su relación de vacíos máxima, ¿verdad? Y yo tendría de referencia cuál es la relación de vacíos que me da en su estado natural. Entonces, la compacidad relativa, que como pueden ver en inglés es relative density, iría de 0 para el caso de tenerla muy abierta o 100% para tenerla bien compactada, ¿verdad? Pero entonces, en su estado natural yo la puedo encontrar o suelta o densa, ¿verdad? Entonces se habla de medianamente densa, medianamente suelta, suelta, muy suelta o muy densa en su estado natural, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se relaciona con el peso volumétrico seco máximo? Pues porque yo puedo intercambiar con esas expresiones que ven ahí, ¿sí? A peso volumétrico seco mínimo y máximo, ¿verdad? Y de esa manera yo poder saber cómo relaciono la compacidad relativa con el peso volumétrico seco, ¿verdad? Esto sería bastante útil. Esto es para suelos gruesos. La compacidad relativa es principalmente para suelos gruesos, gravas y arenas, ¿verdad? Sin embargo, no, no se exceptúan los finos. Si sabemos qué estamos haciendo y podemos obtener el grado de compactación del material, lo podemos extrapolar a finos, ¿verdad? Pero esto es principalmente para suelos gruesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego la compacidad relativa también se puede relacionar con el ángulo de fricción interna del material y por lo tanto con su resistencia al corte. Entonces podemos ir de grado de acomodo de partículas a un estimado de su resistencia de esta manera, ¿verdad? Por eso es relevante, ¿ok? Y a final de cuentas, como lo comentamos, el grado de compactación sabemos que me va a influir en la resistencia que puedo obtener, ¿no? Más suelto, menos resistencia; más denso, más resistencia, ¿sí? Con respecto a la cantidad de finos, ¿sí? Al porcentaje de finos en el material, ¿sí? Porcentaje de finos. Acuérdense que la separación entre finos y gruesos es la malla 200.
que son 75 micras. ¿Sí? Esto es más reciente, esto es del año 2000 y en algunos libros de texto ya viene incluido esto como un conocimiento generalmente aceptado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo afectan los finos en la estructura del suelo? ¿Sí? Hay un porcentaje de finos, ¿sí? Que va haciendo que los contactos entre partículas más grandes se vaya perdiendo, ¿ok? Y ya alguien se dio a la tarea de ver cuándo era este, cuándo se ocasionaba esto, ¿no? Entonces, va a haber un, una estructura que se logre con finos en los cuales los finos ya van a estar separando las partículas gruesas. Entonces, los finos empiezan a dominar la, la interacción y el comportamiento del material, ¿verdad? Haciéndolos con una estructura metaestable. Esto se relaciona con algo que se conoce como suelos colapsables. Aquellos que lleven geomecánica conmigo y que estén aquí dobleteando con esta clase, les sonará familiar esta expresión porque quiere decir una estabilidad precaria, ¿verdad? Una estabilidad difícil de sostener, que una vez que entre aquí la humedad puede destruir estos contactos de partículas finas o lavarlos y eso da lugar a un cambio de volumen, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Sin entrar en mucho detalle, ¿verdad? Este, se, se considera que hay un contacto primario entre partículas, ¿verdad? Luego un contacto secundario, ¿sí? Y luego en base de la relación de esos dos contactos se tienen diferentes casos de contactos de partículas en partículas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice el papel que juegan los finos, el papel que juegan los gruesos, ¿verdad? ¿Ok? Como les digo, esto es más reciente y es un hallazgo bastante nuevo, ¿no? Y ya generalmente aceptado, ¿no? El efecto de los finos en la estructura. Y para nosotros, pues es en el efecto en el grado de acomodo del material, ¿no? Más reciente también, ¿verdad? Más reciente que otros libros de texto, entonces de hace un par de décadas, pero de como quiera más reciente, ¿verdad? Es cómo afecta el contenido de finos, ¿sí? En la compacidad relativa, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay una variabilidad dependiendo del contenido de finos, ¿verdad? Si tengo el mismo material con puros finos, así tengo el 50% de finos, voy logrando diferentes grados de acomodo de material, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se comporta esto para diferentes contenidos de finos, ¿no? Bien. Ahora hablando brincando y cambiando de aspecto, ¿verdad? Ya me la he pasado en estas últimas diapositivas hablando del material. Hablando del equipo de compactación, ok. Chequen ustedes cómo del ancho del rodillo efectivo, ¿sí? Solamente se puede hablar del doble del ancho efectivo como en la zona de influencia de compactación, ok. Y fíjense cómo aquí ya aparece esta nomenclatura de compacidad relativa que acabamos de ver, ¿verdad? Como un indicativo de la densificación, ¿verdad?
y dice compactación después de 5 pasadas del rodillo, profundidad 1 metro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde tengo la mayor compacidad relativa? Hasta aquí, ¿verdad? Ya después no le gano, ¿verdad? Aquí voy mejorando y aquí ya no voy mejorando, ¿verdad? Hasta aquí llegó el mejoramiento. Para otro tipo de otros pasadas, ¿sí? 45 pasadas, 5 pasadas. Pues oigan, no hay mucha ganancia de 2 a 5 a 45. Pues me quedo con algo de 5 a 15, 45. Es una perdedera de tiempo, ¿no? Y ustedes pueden ver también cómo realmente la mayor densificación, pues obviamente entre más pasadas se va viendo mayor, pero el espesor en el que logro esa compactación es menos de medio metro. ¿Sí? Dice, aquí está en pies, un pie, o sea que como 30 centímetros, ¿verdad? Y ya no lo hemos mencionado con todas las letras, pero aquí se puede ver claramente que realmente el mejoramiento solamente va a ser en esta capa superficial. No importa cuántas pasadas, parece que solo se queda en una influencia superficial del compactador. ¿Sí? Eso es interesante de por sí. Okay. Es un hallazgo realmente relevante, ¿no? Para lo que estamos viendo, ¿verdad? Y bueno, continuando. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos, perdón por la falta de ortografía ahí, cuando necesitamos compactar o densificar un espesor mayor? ¿Sí? Si tenemos, digamos, yo sé que tengo una arcilla muy compresible, no sé, de 5 metros, ¿sí? O una arena suelta, muy suelta, como en una playa, ¿verdad? Que tengo 8 metros de arena suelta y tengo que densificar para poder construir después, ¿verdad? ¿Cómo logro eso? ¿Ok? Pues tenemos que alejarnos de la compactación superficial que hemos estado viendo y hay equipo especial, ¿verdad? Por impacto, ¿sí? Es un compactador de impacto, ¿verdad? Da de golpes al terreno, ¿sí? Estas masas excéntricas eh, de forma, este es como forma de trébol y este es como un prisma, ¿verdad? Van cayendo y con esa altura de golpe, ¿verdad? Pues van impactando el terreno y lo van densificando, ¿verdad? Con impactos, ¿verdad? Ya son golpes de impacto, ¿verdad? Ya no es ni amasado ni vibración, ¿verdad? Y eso es lo que se le llama compactación dinámica. ¿Ok? Y luego obviamente se logra más energía pues con más peso y una caída mucho mayor, ¿verdad? Entonces, lo que viene siendo el caso extremo de compactación dinámica, pues es una masa eh, de varias toneladas, dejándola caer varios metros de altura para ir formando cráteres y un traslape que me da por resultado un espesor de suelo compactado, ¿verdad? Y mejorado, ¿verdad? ¿Dónde se utiliza? En suelos sueltos de origen natural, ¿verdad? Como decir, en playas, en pantanos, ¿sí?
en rellenos hidráulicos, que son presas de desechos de minería, por ejemplo, que son también muy sueltos, rellenos sanitarios o de desechos sólidos, en suelos colapsables, material producto de excavación o escombro, ¿verdad? Materiales licuables, ya hablaremos de licuación más adelante, ¿verdad? Ese fenómeno muy particular en arenas sueltas u otro tipo de materiales, ¿sí? Y otro tipo de desechos. ¿Ok? Ustedes pueden ver en la fotografía, se ven los cráteres y se ve la masa donde va dejando su rastro de el espaciamiento que va teniendo, pero hay algo particular en cualquier imagen que les voy a estar mostrando, y es que no hay nada alrededor, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo que verificar para evaluar que esta técnica sea aplicable, ¿verdad? Ver las restricciones del sitio, ¿verdad? Y en este caso, pues que alrededor no haya alguna instalación o viviendas o otro tipo de equipamiento que pueda ser afectado por la vibración del impacto, ¿verdad? Sí. Y el nivel de asentamientos que puede ser tolerado, ¿ok? Este, porque estoy buscando densificar para que ya no se deforme, ¿verdad? Entonces, quizás no pueda eliminar las deformaciones, pero sí busco minimizarlas, ¿verdad? Mitigarlas, ¿ok? Y obviamente, pues, el costo que puede acarrear el utilizar esta técnica, ¿no? ¿Ok? Mucho se tiene que conjuntar, ¿verdad? Si tenemos nivel freático y si le estoy dando de impactos, entonces la presión de agua va a aumentar. Entonces yo tengo que asegurar un buen drenaje si es el caso de que tengo agua subterránea, ¿verdad? Entonces tendría que estar esto acompañado de drenes, ¿verdad? ¿Ok? Si hay desplazamientos horizontales por esa densificación que yo estoy ocasionando. ¿Ok? Eh, que los asentamientos sean mayores a 60 centímetros, ¿verdad? Para considerarlo factible. ¿Ok? Y también aquí llegamos, la experiencia ha demostrado que a lo mucho llegamos a 9 metros de espesor mejorado, ¿no? ¿Ok? Otra vez, si lo que buscamos es mitigar o reducir los asentamientos, igual y con eso ganamos mucho, ¿verdad? Pero quizás estamos hablando de que tenemos estratos de gran profundidad. Entonces, a lo único que podemos aspirar es a reducir este, la deformación, ¿verdad? No a eliminarla. ¿Ok? Ok. La energía a aplicar, pues es la energía de caída, ¿verdad? Aquí es la raíz cuadrada de W por H, ¿verdad? W es el peso del pisón, H es la altura de caída, ¿verdad? Es la raíz cuadrada y N es un factor de eficiencia, pues porque se pierde la fricción en el cable, ¿sí? Y es una pérdida de eficiencia por fricción, tanto en el cable como a la hora del impacto, ¿verdad? Que lo hace que sea menor que la unidad, ¿verdad? No es 100% eficiente la transferencia de energía que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, la raíz cuadrada de W por H por el factor de eficiencia me va a dar la profundidad del estrato mejorado, ¿verdad? Entonces sí va a ser directamente proporcional a la altura de caída y al peso de caída, el espesor del estrato que voy a obtener, ¿no? Ok. Entonces aquí rápidamente digamos que tengo un peso, vamos a decir que voy a aplicar 20 toneladas. Y
una altura de 10 metros, ¿sí? Eso me pone a que yo voy a tener, obviamente, 200 toneladas por metro de energía, ¿verdad? Le saco la raíz cuadrada. Ahorita les digo, estoy aquí con la calculadora en mi teléfono. A ver, ¿cuánto da eso? Un momentito. 200 raíz cuadrada, 14.14. Digamos por 0.8 de eficiencia. 11 metros, ¿verdad? Con una eficiencia de la raíz cuadrada de 200 es 14. Y por una eficiencia de 0.8, digamos que igual y puede ser menor la eficiencia ahora. A mí me dio 11 metros de profundidad. Ok. Claro que con esto, imagínense el tamaño del molote, si es de concreto, para que sea de 20 toneladas, tiene que ser una masa bien grandota de placa de concreto. ¿Ok? Y el espaciamiento de cada caída, ok. Aquí ya entro en la energía por área, ¿verdad? Ok. Por el número de caídas, el número de repeticiones que voy a dar, el peso del pisón y la altura de caída, me va a dar ya una manera racional de ir separando los, los puntos en los que voy a accionar la caída del material. Obviamente, esto deja cráteres en el terreno, ¿verdad? Y ya con zonas de área mejorada, ¿verdad? De suelo mejorado. Como les digo, se busca que se traslapen y luego ya estos cráteres se rellenan con material compactado de manera convencional, ¿verdad? Y ya me queda la superficie mejorada. Ahora, ¿cómo verifico que se mejoró la superficie? Ahí es donde entran las pruebas que ya vimos, ¿verdad? Puede ser la prueba de cono o la prueba de penetración estándar, la CPT o la SPT. Yo tengo pruebas antes de efectuar la técnica y luego vengo y hago pruebas después, ¿verdad? Y eso me va a permitir verificar la efectividad de la técnica de mejoramiento, ¿verdad? Tomando como patrón de referencia ya sea por la prueba de cono, la prueba de penetración estándar o cualquier otra que yo defina como instrumento de medición para la mejora del terreno. Ok, creo que aquí se acaba la presentación. Muy bien. Ok. En resumen, ya con esto vimos un par de aspectos más de lo que viene siendo el mejoramiento del terreno, ¿verdad? Sí. Y de cómo influyen, a ver si me puedo regresar. Cuando son espesores muy grandes, pues ya tengo que pasar a la compactación dinámica, ¿verdad? Y ya repasamos el efecto del tipo de material, lo que viene siendo la compacidad relativa, la influencia de finos, el espesor que me da el equipo, que ya, como les comenté, si es compactación convencional, pues no llego a más de 30 centímetros de poder afectar el material, ¿no? Con todo y que sea algo muy, muy pesado. ¿Okay? Y bueno, esperando que terminemos pronto con esta pequeña complicación. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya recobraron
energía eléctrica, manténganse calientitos. Yo tengo problemas con internet en mi casa, pero de todas maneras seguiré posteando videos nuevos que nos sirvan para ir mencionando algunas cosas del curso, ¿verdad? Con respecto a las evidencias, pues después nos ponemos al corriente. Pero el chiste es poder seguir avanzando y seguir en comunicación y sigo a sus órdenes para cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias y nos vemos próximamente, este, de una u otra manera y esperemos que pronto en clase. eh, Cuídense mucho. Muchas gracias.